sostenible 4. En el proceso de formación académica y profesional de los estudiantes UNAISTAS. A continuación, nuestros nombres: Angelicet Sánchez Ricardo. Mi subtema es Atención y Desarrollo de la Primera Infancia. Mi compañera Linet Stephanie López Mateos. Su subtema es Acceso a la Educación Técnica Profesional y Superior. Y mi compañera Ariana Alejandra Barrera Rodríguez, subtema Entornos de Aprendizaje. Inicio yo con mi problema escogido del subtema. Esta tarea es el reto 2, disposición a la implementación de cálculos fundamentales ODS 4. El problema creado con el ODS 4 es atención y desarrollo de la primera infancia. Bueno, aquí creo un problema con los niños, bueno, más que todo con la primera infancia, que pues como bien sabemos, se maneja en Colombia más que todo con el ICBF. Entonces, mi problema inicia así: el ICBF con la administración municipal está construyendo centros de desarrollo infantil, ya que no hay suficiente cobertura en los últimos años, dejando a niños y niñas sin el apoyo a la educación inicial. Por ahora, solo 2.300 niños y niñas del municipio de Itagüí se están beneficiando. Para desarrollar este problema, saqué población y números de CDI o números de centro que se están manejando en el municipio. Aquí tenemos tres variables. Una, que para el año 2025 hay una población de niños y niñas de aproximadamente 35.000 que rodean entre 1 a 5 años. En el otro tenemos de 15 unidades de CDI, solo cubren 2.300 niños y niñas en este municipio, lo que quiere decir que falta más cobertura que garantice el acceso a la educación inicial. Y para el 2026 se inaugurará 5 unidades que ampliará los beneficios a niños y niñas en el Centro de Desarrollo Infantil. Entonces, para desarrollar esto, sacamos aquí estos datos para poder, bueno, hicimos la pregunta que cuántos niños y niñas se quedan sin el beneficio para el año 2026, que es primordial, y cuántos centros de desarrollo infantil hay que construir para tener una cobertura con un porcentaje del 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún niño se le vulnere el derecho a la educación inicial. Aquí hicimos la solución paso a paso. Se las voy a decir por encimita, pues dividir cuántos niños se benefician por cada sede y el municipio. Y la 2, calcular cuántos niños y niñas no tienen el apoyo del ICBF. Vamos con el tercer paso. Ahora podemos ver cuántos cupos cubrirán los 5 centros que se inaugurarán en el 2026. Aquí, 4, calculamos el total de niños que quedarían sin beneficio para el siguiente año. Y por último, dividimos los niños sin beneficio por número de cupos de cada unidad. La respuesta total de todo es que para cubrir el 100% quedaría una falta de 208 unidades o 208 CDIs para cubrir los cupos por el monto de niños que hay en el municipio. Las conclusiones, resultado final: de 20 CDI que cubren un porcentaje de la población, aún faltarían 208 CDI para una total cobertura. Y respuesta final: para cubrir el 100% de la población de niños y niñas de 1 a 5 años, hace falta un total de 208 CDI para el año 2026. Muchas gracias. Ahora sigue mi compañera Ariana. Buenas noches. En este caso, pues voy a hacer la presentación de mi problemática escogida. ¿Ya me pueden ver? ¿Sí?
Entonces, en este caso, voy a hablar del problema desarrollados de la ODS. Entonces, en este caso, estamos enfocados en los entornos de aprendizaje, ¿sí? Nosotros, como estudiantes, bueno, hice la investigación de cómo hay una afectación con respecto a los entornos de aprendizaje y la adaptación para las necesidades especiales o discapacidades de cierta población. Se ha visto que en muchas ocasiones las aulas no están adaptadas para esas necesidades, lo cual hace difícil, como pues podemos ver en la imagen, un entorno como este, y hace difícil el acceso a estudiantes con esas situaciones de vida. Entonces, en este caso, teniendo en cuenta más o menos el volumen de inscripciones que podía haber en una institución, se hizo el desarrollo, digamos, de manera manual del problema, teniendo en cuenta pues, el ejemplo de los problemas desarrollados al principio, ¿no? En la guía y los ejercicios propuestos. Teniendo en cuenta eso, entonces hicimos como un redondeo de que había, teniendo en cuenta, por ejemplo, la entrada de los estudiantes, siempre vemos que se pueden identificar poblaciones de ese tipo. Por ejemplo, pues pueden haber aplicantes que tienen esas situaciones, lo cual vieron en una universidad. Entonces, digamos, propuse ver como esa problemática de que llegaban los aplicantes con dos tipos de necesidades, en este caso que eran en silla de ruedas y con discapacidad visual. Y teniendo en cuenta eso, pues hicimos la suma de cuánto fue el total y cuántos de que las aulas no estaban adaptadas. Eso lo dividimos entre las 120 aulas que tenían ellos en total en la universidad. Eso con respecto a la pregunta de que cuántas de las aulas se deben adaptar en la universidad para el total de los estudiantes que quedan. Por lo cual, entonces, ponemos en paréntesis el número total de los estudiantes que quedan, que eran, que en este caso eran 70 más 30. Luego, pues disminuimos los que quedaban y lo dividimos en 120, lo cual nos da el total de las aulas que debemos presentar para las personas con discapacidad. Digamos, ese era como em, ver la cobertura de la necesidad que, o la adaptación que debía tener la universidad para las personas con discapacidad y el número de aulas que iban a adaptar ellos. Entonces, en este caso, pues eso era lo que queríamos reflejar con respecto al objetivo de la ODS. Y pues se hizo una reflexión en cómo es bueno reflejar ese tipo de situaciones de manera matemática también. Ahora pues puede continuar mi compañera. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Listo. Mi compañera Angie me va a hacer el favor de compartir mi presentación. Ya, ya la puse, ¿sí la ven?
Sí, sí, señora, muchas gracias. Buenas noches. En mi caso, el subtema escogido es el acceso a la educación. Em, de acuerdo a este subtema, realicé un problema. Ese es gracias. Listo. El problema creado es, una organización internacional está diseñando un plan para garantizar el acceso igualitario a la educación en todas las etapas, desde la primera infancia hasta la educación superior, en una región con 18 zonas educativas. En base a esto, se tienen en cuenta unos ítems. Pasas a la siguiente, por favor. Entonces, para esta región, se dispone de 250 unidades de recursos educativos para distribuir entre las zonas. En cada zona hay un número, un número de estudiantes con la que no cuenta el acceso garantizado al sistema educativo y además se requieren 54 unidades adicionales para atender a estudiantes en situación de vulnerabilidad. Esta organización utiliza una expresión para calcular el total de unidades necesarias para implementar el plan. Entonces, la pregunta en este problema es cuántas unidades de apoyo educativo se necesitarán en total para garantizar que todos los estudiantes de la región puedan acceder a la educación desde la primera infancia hasta la educación superior, sin importar su origen o condición. Entonces, para este problema se dio una solución paso a paso. Entonces, es dividir los recursos entre las zonas educativas, es decir, los 250 recursos en las 18 zonas. Más o menos son 13.89 unidades de recursos. También se debe calcular los estudiantes que requieren apoyo adicional. Es decir, los 96 menos 25 queda un total de 71 estudiantes sin acceso garantizado. Como siguiente paso, se multiplican los recursos por estudiantes por zona. Entonces, en este caso, se necesitan 985.19 unidades para cubrir a todos los estudiantes que aún no tienen acceso. Y de este resultado se deben de sumar las unidades adicionales para los estudiantes vulnerables. Eso da un resultado de 1039. Entonces, ya como resultado final, aproximadamente 1039 unidades de apoyo educativo se requerirán en total. Y como respuesta final tenemos, se necesitan aproximadamente 1039 unidades de apoyo educativo para asegurar el acceso equitativo a la educación en toda la región. ¿Con qué fin se hace este problema basado en el subtema? Ya que es muy evidente este tema de que no hay acceso a la educación. Entonces se ve reflejado en este problema y más o menos como que lo traté de dar a entender en una zona rural. Entonces es como una presentación de este subtema. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias a todas por esta reflexión. Listo. Muchas gracias.